Buenas tardes con todos los participantes. En breves minutos estaremos dando inicio a esta telecapacitación. Los invitamos a, por favor, completar el link de asistencia que se encuentra, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos los participantes, con todos los presentes. Los saludamos desde la red de salud Dirección Regional de Salud Apurímac e invitamos a participar de esta telecapacitación programada para hoy viernes 17 de junio a horas 14:30 con el tema Recursos Humanos en Redes Integradas de Salud. Como ponente tenemos a la distinguida doctora Claudia Ugarte Taboada, pediatra, exdirectora nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Tenga usted muy buenas tardes, doctora Claudia. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Encantada de participar con ustedes en esta reunión de capacitación para la red. Entonces vamos a dar inicio a la revisión del tema que me habían pedido. Vamos a hablar de lo que es gestión de recursos humanos en las redes integradas de salud. Primero vamos a ver algunos conceptos generales que es importante que recordemos del campo de los recursos humanos. En el campo de los recursos humanos tenemos que tener siempre presente que hay un triángulo fundamental. Este triángulo fundamental que se basa en la atención que todos los recursos humanos en salud tienen que hacer a la población, tiene a su vez, está relacionado a su vez con dos cosas, con la educación para la salud, es decir, la formación de recursos humanos en salud, tanto profesionales como técnicos, ¿no? O sea, todas las universidades o institutos de educación superior que forman recursos humanos para que puedan trabajar en el sector salud debería tener una íntima relación con los servicios de salud. Los servicios de salud son pues todos los puestos, centros de salud, hospitales de segundo, de tercer nivel de atención, de las instituciones privadas, públicas, que atienden a la población. Entonces, tenemos que tener bien presente que este campo de los recursos humanos existe pues un mercado de trabajo que está relacionado con qué cantidad de personal y cómo están educados para la atención de la población. Los recursos humanos, existe un mercado de servicios de salud, es decir, todos los servicios de salud que pueden ser públicos o privados, y también existe un mercado educativo, porque la población también muchos de ellos quieren capacitarse para poder atender a los recursos humanos en salud. Luego de ello, tenemos que recordar también que en relación a los recursos humanos, en el sector público, el día 4 de julio del 2013 se aprobó la ley 30057, que es la reforma del servicio civil, que está regido por Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esta Autoridad Nacional del Servicio Civil tiene tres pilares importantes. El primer pilar es la gestión de acuerdo a metas, es decir, que debemos tener siempre metas que lograr que permita mejorar la calidad de los servicios y esta debe ser evaluada de forma objetiva. El otro pilar importante es la igualdad de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades significa que para capacitación, para la progresión de la carrera, para el acceso a la carrera, debería haber igualdad de oportunidades. Y finalmente, el mérito. Es decir, que siempre, si se entra a la carrera pública, debería hacerse por concurso y también estos deberíamos tener concursos internos para los ascensos y finalmente debemos evaluar siempre el desempeño del personal para la progresión de la carrera. Asimismo, de acuerdo a Servir, existe un modelo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Este modelo tiene varias áreas, ¿no? Una primera área que son planificación de políticas de recursos humanos que son fundamentales para todo el país, que es transversal a todo. Luego también tenemos otra área transversal que es la gestión de relaciones humanas y sociales.
Y a su vez todo esto tiene que ver con la organización del trabajo y su distribución, con la gestión misma del empleo, con la gestión del rendimiento, con la gestión de la compensación y con la gestión del desarrollo de capacidades. Asimismo, tenemos que saber que hay dimensiones del campo de los recursos humanos que son importantes que reconozcamos. Hay dimensiones numéricas que miden la disponibilidad de recursos humanos, es decir, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas obstetras, cuántos tecnólogos médicos, cuántos biólogos, etcétera, tenemos en el país y cómo están distribuidos estos, o sea, en qué establecimientos de salud trabajan, cuántos son, dónde están. Tenemos también una dimensión cualitativa que tiene que ver con las competencias que los recursos humanos tengan. Es decir, no solamente conocimientos, cuán actualizados están estos recursos humanos, sino que tiene que ver también con las habilidades y destrezas ganadas por estos recursos humanos que le permitan tener ciertas competencias para la atención. Y también existe una dimensión institucional que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Esta dimensión institucional que tiene que ver con las condiciones de trabajo nos permiten, están íntimamente relacionadas al grado de compromiso que los recursos humanos en salud tienen con sus instituciones. También tenemos que tener en cuenta que en el proceso de los recursos humanos en salud debe existir siempre un proceso de rectoría de los recursos humanos, que en el caso del sector salud está regido por el Ministerio de Salud. Este proceso de rectoría tiene que ver con la emisión o dación de políticas públicas de recursos humanos, tiene también que ver con un proceso de regulación, es decir, normativas que salen a todo el país que regulan todo lo que tiene que ver relación con los recursos humanos y finalmente financiamiento, ya que como lo vamos a ver posteriormente, la mayoría de los recursos humanos en salud trabajan en el sector público, ¿no? Esto lleva a que tengamos un proceso de planeamiento y este proceso de planeamiento desencadena un proceso de trabajo. Y en el medio tenemos que, vamos a ver cómo se desarrollan los recursos humanos en salud en este campo. Vamos a evaluar qué brechas tenemos, cómo está el rendimiento laboral, cómo planificamos el desarrollo de capacidades, tanto en formación de recursos humanos como en capacitación de los trabajadores de salud. ¿Cuál es la problemática que encontramos actualmente? Encontramos varios problemas importantes que ustedes ya los conocen, pero los vamos a simplificar en 6, ¿no? En primer lugar, profesionales y personal desmotivado. Existen muchas veces por diferentes problemas que vamos a conversar a continuación. Existe también déficit o grandes brechas de recursos humanos en todo el país y una distribución inadecuada de recursos humanos. Existe también una falta de desarrollo de las capacidades del personal de salud, una escala salarial inadecuada, deudas por incumplimiento de beneficios económicos y finalmente condiciones de trabajo inadecuadas. Si vemos cómo están los recursos humanos distribuidos en el país, vemos, como ya les habíamos dicho, que el 77% de estos están en el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Luego tenemos un 16%, 16.6%, casi 17%, que están en salud. Luego viene lo que son Fuerzas Armadas y Policiales y finalmente el sector privado. Tenemos que tener en cuenta que estos datos vienen del Registro Nacional de Personal de Salud del MINSA. Y este Registro Nacional de Personal de Salud del MINSA tiene un subregistro importante en todo lo que tiene que ver con el sector privado. ¿No? Tampoco tiene básicamente la base de datos del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, pero no tiene la data completa de salud y del sector privado. Pero igualmente, aún usando otras bases de datos, siempre
prioritariamente la mayoría del recurso humano trabaja en el Ministerio de Salud y en los gobiernos regionales. El otro tema importante que debemos conocer es cómo está la densidad de recursos humanos en el sector salud. Y acá tenemos una data de enero de este año que nos dice que el promedio nacional del país de médicos, enfermeras y obstetras por 10.000 habitantes, que es un estándar internacional que se usa, propuesto por la Organización Mundial de la Salud y la OCDE, nos indica que nuestro promedio nacional está en 41.22%. Sin embargo, como ya hemos dicho, hay una distribución distinta de acuerdo a las regiones, y vemos que hay regiones donde, como Moquegua, por ejemplo, que como tiene una población pequeña, una densidad de recursos humanos pequeña, tiene un promedio de recursos humanos de 67.38%, mientras que hay regiones como Loreto, Piura, Ucayali, San Martín, Cajamarca, que tienen una baja densidad de los recursos humanos en salud. El promedio que la Organización Mundial de la Salud nos da y la OECD es que deberíamos de tener 33 médicos por 10.000 habitantes. Sin embargo, vemos que no se cumple ese estándar en ninguna zona del país y el promedio nacional es 15.9. Asimismo, el estándar internacional para enfermeras debería ser de 88 por 10.000 habitantes, que tampoco se cumple en ninguna de las regiones del país, y vemos que el promedio nacional es de 19.29. Entonces, esto confirma lo que ya habíamos indicado, que hay una gran brecha de recursos humanos en casi todo el país y que estos están inadecuadamente distribuidos. No hay una homogenización, o sea, no están homogéneamente distribuidos en todo el país, ¿no? Ahora, si vemos la zona de Apurímac, ¿no?, que es la que nos compete, su densidad de recursos humanos está en 61.7%, o sea, es una de las mejores, pero igual el ratio de médicos y el ratio de enfermeras no alcanza a lo que se pide como promedio tanto en la OMS como en la OECD. El otro punto importante, acá tenemos una densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes hecha por el Ministerio de Salud, más o menos teniendo en cuenta los promedios nacionales. Y acá se ha semaforizado y se está colocando en verde los que tienen una densidad de médicos, estamos hablando solo de médicos, sobre 17%, en amarillos aquellos que tienen de 12 a 17%, y en rojo los que tienen menos de 12. Y acá vemos pues que igualmente siempre existe una desigualdad y un problema de los recursos humanos en todo el país, ya que tenemos zonas como Callao, Moquegua, Lima, Arequipa y Tacna que están en verde de acuerdo a estos criterios, y otros que están en rojo. Apurímac vemos que está en amarillo, 15.85 es la densidad de médicos en Apurímac, mientras que hay otras zonas como Loreto que tiene solamente 8.7, Cajamarca 8.4, Puno 9%, Piura 9%, ¿no? Entonces hay gran diferencia entre unas y otras regiones. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta modificación, o sea, la cantidad de recursos humanos por 10.000 habitantes se ha movido poco durante muchos años y casi ha estado estacionaria en 2017, 2016, 2018, 2019. Y con la pandemia sí se ha ido incrementando hasta lo que actualmente tenemos, gracias a que una gran cantidad de personal se ha incorporado al sistema de salud, ¿no? Ahora, en la data de enero de este año podemos ver cómo está la disponibilidad de recursos humanos actualmente en el Ministerio de Salud y gobiernos regionales. Actualmente tenemos más o menos 270.868
personas que laboran para el MINSA y gobiernos regionales, de los cuales están distribuidos en diferentes regímenes laborales, ¿no? Algunos, tenemos en el régimen laboral 276 un número, la mayoría de estos, digamos, son los nombrados, 138.755. En el régimen CAS ha crecido sustancialmente desde la pandemia, y acá están incluidos los CAS regulares o CAS antiguos, más los CAS COVID. Tenemos 124.376. Luego tenemos también personas que trabajan en el régimen laboral 728, básicamente el SIS y su salud. Y aún tenemos una gran cantidad de personas que trabajan por servicios de terceros o locadores de servicio, que si bien es cierto ha disminuido, porque antes de la pandemia eran como 20.000, actualmente son más o menos 6.575. Igual es un gran número de personas que no tienen, como sabemos, vacaciones, que no tienen derecho a seguro y que se les renueva el convenio de forma muy precaria. En relación a los casos COVID que se han ido incorporando en el sistema de salud a raíz de la pandemia, tenemos que actualmente, a enero de este año, se han incorporado 64.020 personas al sistema de salud. De estos, 9.210 médicos, 23.104 profesionales asistenciales, entre los cuales están enfermeras, obstetras, odontólogos, etcétera. Técnicos asistenciales también 22.810, auxiliares asistenciales 2.690 y poco personal administrativo. Si vemos cómo ha ido moviéndose la aguja de los casos COVID desde que inició la pandemia, comenzamos con 980 casos COVID y actualmente, como hemos visto, estamos con el número que hemos mencionado. Pero sin embargo de esto existe una gran brecha de recursos humanos en el MINSA y en los gobiernos regionales. Y aquí tenemos la brecha de recursos humanos a diciembre del 2021, que a pesar de que ha ingresado una gran cantidad de personal como CASCOVID, seguimos para diciembre del 2021 teniendo una brecha de 54.676 personas, y vemos nuevamente que los gobiernos regionales tienen distintas brechas. En caso de Apurímac, la brecha calculada es 2.076 personas, entre los cuales hay médicos 77, 244 médicos especialistas es la brecha, y 987 profesionales de la salud y 768 técnicos asistenciales. El otro problema que tenemos es la distribución de los recursos humanos según los niveles de atención. Y vemos que la mayoría de los recursos humanos se encuentran distribuidos entre el segundo y tercer nivel de atención, mientras que en el primer nivel de atención han permanecido casi estacionarios, y teniendo en cuenta que en el primer nivel de atención hay muchos más establecimientos de salud, y sin embargo la mayoría de recursos humanos está distribuido entre el segundo y tercer nivel de atención, y esto no ha cambiado con la pandemia, porque durante la pandemia también ha habido la mayoría de los casos COVID que se han contratado son para segundo o tercer nivel de atención. Debemos conocer que existen lineamientos de política de gestión de recursos humanos para el sector salud que tienen 5 componentes. Primero es que se trata de buscar disponibilidad suficiente y distribución adecuada de recursos humanos. El segundo lineamiento nos dice que debemos tener recursos humanos con competencias profesionales y humanas suficientes para responder las expectativas de la población. Tercer lugar, que debemos tener condiciones laborales de salud adecuadas para tener un trabajo decente. La cuarta es que se fortalezca la capacidad de rectoría del Ministerio de Salud, y una quinta que he olvidado colocar acá, que es ver el rendimiento de los recursos humanos en salud, ¿no? Entonces, estos lineamientos de política tienen diferentes objetivos,
pero dentro, por ejemplo, del lineamiento 1 de disponibilidad suficiente y distribución adecuada, una de las cosas importantes es tener un adecuado sistema de información para que nos permita tomar decisiones adecuadas. Lo otro que tenemos que tener también es una planificación estratégica de dónde debemos de colocar el recurso humano, sobre todo por niveles de atención, fortaleciendo el primer nivel de atención, cosa que no vemos que no está sucediendo de manera adecuada. El otro tema, en cuanto a competencias profesionales y humanas, debemos acá tener una relación intensa entre las entidades formadoras y las entidades prestadoras de servicio de salud para que se formen a los profesionales y a los técnicos con un énfasis en la atención, en el primer nivel de atención, ¿no? O sea, que todos los profesionales tengan las competencias necesarias para atender en el primer nivel de atención. Y es así como se ha sacado en el año 2021 un documento técnico que son los perfiles de competencia del médico y de la enfermera que el país necesita, y este año se han sacado otros perfiles de competencia de otros profesionales como el odontólogo, el psicólogo, el químico farmacéutico y otros, ¿no? Es importante este trabajo porque debe haber una continua, un camino continuo y una articulación continua entre lo que es la formación y el requerimiento de los recursos humanos. El tercer lineamiento que dice cuáles son las condiciones laborales de salud, acá estamos hablando de que deben implementarse planes de seguridad y salud en el trabajo, debe haber políticas de salud que permitan condiciones mejores de trabajo, están, digamos, un poco más de que los salarios sean un poco más equiparables, porque, por ejemplo, con el CAS COVID, lo que tuvimos es que se resolvió un problema que era que se incremente la cantidad de personal de salud, sin embargo, se creó una gran diferencia salarial, entonces los nombrados tenían un salario, los CAS regulares tenían salarios inferiores y los CAS COVID tenían salarios muy superiores. Entonces, esto genera también ha generado una serie de descontentos que deben irse limando y mejorando. Lo otro que es importantísimo es la rectoría del Ministerio de Salud. Actualmente hay poca rectoría del Ministerio de Salud y esto debe mejorarse porque sin una articulación entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Salud como ente rector, va a ser siempre un poco complicado por poder llegar a políticas adecuadas. En cuanto a las condiciones de trabajo, ya sabemos todos que los nombrados están inmersos en el decreto legislativo 1153, para lo cual tienen una compensación principal, una compensación ajustada y una compensación priorizada. La ajustada como priorizada vulgarmente les llamamos nosotros bonos, y existen diferentes tipos de bonos, tanto en la valorización ajustada como en la valorización priorizada, ¿no? Sin embargo, en los CAS no hay una estandarización de los salarios, y como decimos, la mayoría de los CAS regulares han tenido salarios muy por debajo de los nombrados, y luego sí se sacó con la pandemia una resolución que es la 420-2020, que salió en junio del 2020, donde se estandarizó más o menos salarios para los CAS COVID que están muy por encima como de lo que gana un nombrado y lo que gana un CAS regular, lo que hay que arreglar actualmente, ¿no? Además, con el COVID, lo que también tenemos que saber es que existieron otras medidas que se impulsó desde el sector salud, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, para incentivar que las personas trabajaran en el sector, porque teníamos el problema que muchos
por tener comorbilidades o salieron del sistema, y además tuvimos también una gran cantidad de fallecidos o personas enfermas por el COVID. Entonces se creó otros incentivos como el bono COVID, que funcionó solamente en el año 2020 y en enero y febrero del 2021. Se crearon los servicios complementarios de salud. Los servicios complementarios de salud ya existían desde el año 2013 con el decreto legislativo 1154, pero fueron modificados para que puedan realizarse en emergencia, en hospitalización, en áreas COVID, ¿no? Y se crearon además las prestaciones adicionales para los técnicos y auxiliares de enfermería y los técnicos y auxiliares de otras carreras, y se implementó también los servicios de salud en el primer, segundo y tercer, los servicios complementarios, perdón, en el primer nivel de atención, en los 1, 3 y 1, 4, en el segundo nivel de atención, en el tercer nivel de atención, igual que las prestaciones adicionales. Posteriormente se crearon las prestaciones adicionales para vacunación, que fueron diferentes a estas prestaciones adicionales. Todo lo que son servicios complementarios y prestaciones adicionales significan horas extras que el personal hacía, ¿no? O hace hasta actualmente. Luego la otra política que se implementó es la política de seguro de vida, y también se dio un presupuesto para la incorporación de los internos de ciencias de la salud que fueron retirados del sistema en marzo, el 16 de marzo del 2020, y que se volvieron a incorporar más o menos entre agosto a septiembre del 2020, ¿no? Igual, todas estas medidas implicaron una negociación de presupuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y se logró conseguir 4.800 millones, ¿no?, extras para poder invertirlos en lo que son los recursos humanos en salud. Cifra que deberíamos de mantener ahora, y aún acabando la pandemia, deberíamos mantener para que podamos seguir contando con todos los recursos humanos que ingresaron a trabajar en la pandemia. Este presupuesto, esos 4.800 millones que se consiguieron de forma extraordinaria solamente para recursos humanos, porque acá no estamos contando lo que se consiguió para equipamiento o aumento de camas, etcétera, se distribuyó a nivel nacional, como podemos ver acá, y Apurímac, por ejemplo, para CAS COVID, sumando el año 2020 con el 2021, recibió 47 millones, para el bono COVID, sumando también los 2 años, o sea, el año 2020 más enero y febrero del 2021, recibió casi 33 millones adicionales. Para servicios complementarios de salud y prestaciones adicionales, recibió 18.660.000 soles. En total, la región Apurímac recibió 98.646.953 soles, ¿no? Ahora, durante la pandemia, además de esto, también se logró un incremento de plazas para el residentado médico de 600 plazas, y se inició con gran trabajo las capacitaciones virtuales del personal de la salud y pasantías para el manejo de pacientes críticos, ¿no? Actualmente la pregunta es, y lo que deberíamos seguir haciendo, es mejorar las políticas de recursos humanos, tratar que todos los CAS COVID sigan en el sistema, que se homologuen los salarios, ¿no?, para que los CAS COVID ganen igual que los nombrados y con los CAS antiguos, y que podamos seguir contando con nuestros recursos humanos que ya se entrenaron, que ya conocen el sistema de salud y que deberían de continuar en él, y no deberíamos de dejar de contar con ellos. Bueno, eso es lo que podría comentarles. No sé si tienen preguntas o comentarios. Gracias. Agradecerle a la doctora Claudia Ugarte por esta ponencia, invitarlos a los participantes a completar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y poder realizar las preguntas que crean pertinentes mediante el mismo sistema.
Doctora, nos preguntan que con estos presupuestos que se dieron en este proceso de la pandemia, los bonos para CAS COVID, está previsto la sostenibilidad temporoespacial hasta que se culmine esta emergencia nacional, esta emergencia internacional que estamos teniendo. Sí, o sea, lo que se prevé, o sea, todas estas medidas están, digamos, se deben sostener hasta que termine la emergencia sanitaria en principio, pero lo que se planteaba, y digamos yo ya no trabajo en el Ministerio de Salud desde hace un tiempo, pero lo que se planteaba y lo que se dejó como propuesta era que una vez terminada la pandemia, igual continuemos teniendo este presupuesto extra que se consiguió para recursos humanos y que todos los CAS COVID continúen trabajando en el sistema de salud, solamente que se haga un proceso de homologación de salarios de tal manera que todo el personal tenga unos salarios similares, ¿no? Ahora, eso es lo que sé que están tratando de, y están negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Doctora, nos preguntan con respecto, efectivamente, a lo que usted estaba comentando, ¿por qué esa diferencia abismal en la contratación de personal, ya sea por CAS normal o por CAS COVID? Esa diferencia, recuerden que cuando comienza la pandemia, ¿no? Cuando estamos comenzando la pandemia, ocurrieron dos fenómenos importantes. Primero, una gran cantidad de gente salió del sistema, ¿no? Porque tenía comorbilidades o era mayor de 60 años, lo cual produjo un descenso importantísimo de los recursos humanos, ¿no? Luego voy a compartir otro, si me permiten, voy a compartir también una información para que tengan este dato. A ver, voy a compartir otra carpeta para que podamos ver ese dato. Ya, acá está la carpeta. Listo. Ya. Entonces, acá tenemos, no sé si la observan, ¿se ve? En pantalla completa, doctora, por favor. Ya, perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cómo los recursos humanos de trabajo presencial, si vemos acá, este es enero del 2020, antes de la pandemia, empieza la pandemia en mayo y cae, en marzo del 2020, cae la cantidad de recursos humanos y luego sigue cayendo y cayendo drásticamente, ¿no? Teniendo un problema, digamos, gravísimo entre junio a agosto del 2020. Miren, este es el trabajo presencial. Entonces, las medidas que se toman para lograr incrementar la cantidad de recursos humanos fue la contratación de nuevos recursos humanos. Estas personal se retiraron porque tenían comorbilidad o eran personas mayores de 60 años. Además de esta cantidad de personas que se retiraron del trabajo presencial, tenemos que también existe una gran cantidad de personal que enfermó, ¿no? Y acá tenemos la data del CDC, del Ministerio de Salud, al 1 de junio de este año, ¿no? Y tenemos que en total 140.329 recursos humanos en salud enfermaron, dieron positivos al COVID, ¿no? Y dentro de estos vemos que los médicos fueron 20.400, las enfermeras, ¿no? 27.600, pero los técnicos y auxiliares fueron 40.000, ¿no? Además de esto, tenemos que también tuvimos recursos humanos que estuvieron hospitalizados por el COVID, ¿no? En total, también la data del 1/6 del 2022 fue de 9.009 personas hospitalizadas y fallecidos tuvimos 2.287 personas en total.
Entonces, estos dos cosas, o sea, tanto la comorbilidad como la enfermedad, las hospitalizaciones y el fallecimiento de las personas, hizo que se dictaran medidas radicales para poder tener recursos humanos, y entre esas medidas fue la creación del CAS COVID y un salario especial, porque además la gente también tenía miedo de entrar a trabajar, ¿no? Entonces, con ese salario diferenciado se logró que la gente entrara, pero luego se ha creado una situación difícil que debe superar. Por eso la propuesta es que se pueda homogenizar los salarios para que, de tal manera que los CAS antiguos equiparen a los nombrados y los CAS COI bajen sus salarios para equipararse con los nombrados y con los CAS regulares que se estaría subiendo. O sea, la línea de base que se propone es el nombrado, el CAS COI bajaría y el CAS antiguo subiría, ¿no? Esa es una propuesta que se está evaluando. Pero todo esto va a estar siempre vinculado o va a depender de las negociaciones que tenga el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Ahora, nos preguntan que, si bien es cierto, por situación de emergencia, el tipo de contratación de personal ha sido mediante medidas especiales, mediante medidas específicas, en los cuales en muchas oportunidades no ha sido necesario una convocatoria. ¿Es factible que este personal pueda llegar a estar dentro del grupo de nombrados? No, no. O sea, lo que va a tener que hacerse es, en cuanto termine la emergencia sanitaria, va a tener que hacerse concursos para que la gente ingrese como CAS regular, ¿no? Y además también eso es nuevo concurso, para que la gente entre como CAS regular, tendría que tener ya salarios diferenciados más estandarizados. Doctora, nos preguntan con respecto a las brechas que existen en recursos humanos con respecto a la especialización, toda vez de que manifiestan muchos los colegas de que ha habido una inversión en lo que es el incremento de plazas libres versus el decremento de lo que es las plazas cautivas. Bueno, en general, durante el año 2021 se dejó el presupuesto para incrementar, y de hecho se incrementaron 600 plazas de residentado médico, y para este año se dejó el presupuesto para el incremento de 550 plazas más. Ahora, sé que ha habido problemas y finalmente, no sé los números exactos, pero la idea era no disminuir tampoco las plazas cautivas, ¿no? Ahora, en general, igual tenemos unas brechas muy grandes de recursos humanos, de especialistas, ¿no? En recursos humanos, que eso se tiene que hacer una proyección y un plan de trabajo, digamos, a corto, mediano y largo plazo, para ir superando este problema. Y tomando en consideración también el uso de las tecnologías que con el devenir de esta pandemia ha hecho con que se fije en lo que son los ejes de la telesalud para lo que son teleatenciones, teleconsultas, teleinterconsultas. Claro, de hecho la telemedicina, que ha, digamos, tenido un boom durante la pandemia, es un mecanismo importante que se va a tener que seguir manteniendo, sobre todo para atender las zonas donde no haya especialistas, y también deberíamos ver cómo implementamos las zonas rurales, ¿no? Y también puede ser un mecanismo importante para la formación de especialistas con tutorías remotas, ¿no? Entonces, todas esas cosas son políticas que se deben plantear y se deben empezar
a modificar, ¿no? Por acá hay en el chat una pregunta que dice ¿cómo se solucionaría el hecho de que hay personal en las ciudades y no en las zonas rurales? Bueno, a eso ya nos hemos referido, que no es un problema de ahora, de la pandemia, sino que es un problema de muchos años, y esa distribución justamente tiene que mejorarse. Hay varias cosas que tenemos que mejorar, ¿no? O sea, no solamente son remuneraciones, o sea, mejorar los incentivos remunerativos, pero también colocar incentivos no remunerativos, pero además tiene que haber una mejora también al mismo tiempo de infraestructura, de seguridad para que la gente quiera ir a otros lugares, ¿no? De un trabajo conjunto con educación, con saneamiento ambiental, etcétera, para mejorar las condiciones, ¿no? Doctora, nos preguntan si a la par de lo que se ha hecho, las proyecciones para la mejora de lo que es los recursos humanos con el trabajo que usted llevó hasta el momento que llegó a salir, se estaba viendo lo que es las mejoras también de la infraestructura en la cual tienen que desarrollar las habilidades dicho recurso humano. Bueno, el tema en cuanto a infraestructuras no les puedo decir, yo no tengo, pero sí ha habido, de hecho con la pandemia ha habido incremento de camas, ¿no? Se han incrementado las camas de hospitalización en muchas ciudades, se han incrementado las camas de UCI, se ha implementado equipamiento, ¿no? De todas maneras, esto ha sido mayormente en el segundo y tercer nivel de atención. El primer nivel de atención es donde deberíamos enfocarnos y donde deberíamos tratar de que funcione lo que son las redes integradas de salud. Y cuando hablamos de redes integradas de salud, creo, si voy a permitirme también compartir unas diapositivas más. Cuando hablamos de redes integradas de salud, sabemos que nos estamos refiriendo a una atención territorial, ¿no? Donde no solamente intervenga no solamente el Ministerio de Salud o el gobierno regional, sino donde debemos sumar todas las entidades de salud que existen en un territorio, ¿no? Que es salud, los privados, todos, y deberíamos de trabajar para que eso se fortalezca, ¿no? Doctora, nos preguntan que si bien es cierto, existe lo que ha sido la ley y la reglamentación para lo que es las redes integrales de salud, ¿por qué a la fecha no se puede cristalizar? Toda vez que, por ejemplo, si un usuario, ya sea de la sanidad de las fuerzas policiales, de la sanidad del ejército, desea ser atendido en el seguro social es una estructura cerrada en la cual se rigen mediante normativas verticales y no se permite casi el mismo tipo de trabajo que en el Ministerio de Salud. Claro, esto se da porque, por lo que ya hemos visto y lo hemos catalogado como un problema, es que la falta de rectoría del MINSA, ¿no? Porque si bien es cierto, existe una ley de las redes integradas de salud, existe un reglamento de las redes integradas de salud, esto no se llega a cumplir porque no hay una rectoría suficiente que, digamos, obligue a que todas las instancias, no solamente de salud, sino también los privados, las Fuerzas Armadas y policiales, cumplan con esta ley. O sea, mientras no exista rectoría, una rectoría fuerte, realmente va a haber este problema, ¿no? Porque en realidad todos los diversos subsectores del sistema de salud, que es un sistema de salud fraccionado, que también debería de cambiar a un sistema de salud único, digamos, uno se maneja por sus reglas y no hay una, digamos, no hay, no se obedece, digamos, no se sigue las normas dadas por el ente rector. Entonces, mientras eso siga siendo así, va a haber un problema de que para el usuario finalmente se concreta en que existe la norma, pero no hay cumplimiento, ¿no? Invitamos a los participantes a poder plasmar las dudas que tengan mediante el chat del Zoom para que la ponente, la doctora Claudia Ugarte, pueda absolverlas. Y una vez más, doctora, le agradecemos el haber
aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, para este tema tan importante que se está viviendo casi con las mismas condiciones a nivel de cualquiera de las regiones o a nivel de cualquiera de los GORES que se están teniendo en todo el Perú. Doctora, nos preguntan si se tiene una política a largo plazo con respecto, o si se ha dejado una política a largo plazo con respecto a lo que es el tema de recursos humanos. Se han dejado varias propuestas, ¿no? Entre ellas la más importante es la carrera sanitaria, ¿no? Inclusive es una ley sobre carrera sanitaria que estandarice también a todos los sectores, que incorpore a todos los sectores. El tema de recursos humanos es un tema muy complejo, ¿no? Que también depende, como hemos visto, del sistema de salud fraccionado, que tiene una importancia vital el presupuesto, ¿no? Porque sin presupuesto no podemos modificar grandes cosas. Entonces, o sea, se han dejado algunas propuestas, pero digamos, ahí lo que debemos tratar todos es de empujar el carro para que el sistema de salud se vaya unificando, para que tengamos más presupuesto para el sector, ¿no? Y se vayan, y se vayan cumpliendo todos los requerimientos que tenemos para el tema de recursos humanos, que es difícil, y ahí también hay pues un trabajo conjunto con otros sectores como educación, vivienda, etcétera, interior, para que vayamos teniendo a generar un país mejor. Gracias. Muy agradecido, doctora. Los saludos del director regional de salud, el doctor Ismael Ramos, la directora de la Red de Salud Abancay, la licenciada Dira Pichirgua, y del equipo de Telesalud del Ministerio de Salud, a cargo de la licenciada Edith Bader Pariona, por esta ponencia tan importante para todos los trabajadores de salud. Si no se tuviese ninguna pregunta adicional a la doctora Claudia Ugarte, estaríamos dando por terminado y agradeciendo infinitamente el tiempo prestado por la doctora Claudia para tratar este tema, un tema muy importante que se está vivenciando con muchos altibajos durante todos estos años. Muchísimas gracias a todos por compartir. Yo encantada de participar en cualquier reunión que nos inviten en la región y en la red. Muy gustosa de haber estado con ustedes y bueno, esperemos todos que vayamos mejorando poco a poco con el tiempo para tener recursos humanos más contentos, más satisfechos y un país con una salud mejor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Les recordamos a los participantes el terminar esta presentación con el llenado del link de asistencia para poder tener una base sobre la cantidad de dificultades que se estén presentando en cada una de las regiones a las cuales hemos podido llegar. Muy buenas tardes con todos los presentes y nos estaremos viendo con un nuevo tema en los próximos días, en aproximadamente una semana, sobre lo que es los signos de sepsis en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes y gracias. Muchísimas